Bueno, yo creo que por respeto a los que ya han entrado, vamos empezando Vale, Fenomenal. y que se vayan incorporando. perfecto. Bueno, pues bienvenidos al 11º estudio de Emociones en Banca. ¿Eh? Es un honor estar aquí con vosotros como cada año. Y bueno, es un año especial, ahora lo comentaremos. Y sobre todo para los que nos seguís, evidentemente hola a todos, pero a los que estáis incorporándose este año, sobre todo en los medios de seguros, pues deciros que somos Elena Alfaro y Gonzalo Martín Vivaldi, socios de Emo Insights, una firma que desde el año 2010 bueno, pues lleva incorporando la medición de las emociones tanto a las industrias como a las empresas en general. ¿Y todo esto por qué? Pues porque nos lo tenemos que grabar a sangre. Es decir, emociones es igual a economía. Lo estamos viendo en los medios, que las emociones son protagonistas. De hecho, va a ser muy interesante a continuación, cuando compartamos los 50, 60 minutos que vamos a estar juntos, ver qué ha pasado en este año 2023, aunque tengamos en cuenta que el campo se hizo en febrero con la confianza de los clientes, o incluso qué impacto tiene la inseguridad en el estado emocional general. Bueno, sabéis que además en redes vamos a estar con el hashtag Emobanca, por si nos queréis seguir también a posteriori. Pero bueno, haremos un turno de preguntas al final, como siempre, y tenéis el contacto de Eva Palacios para cualquier cosa referida al informe y referida a cualquier información adicional. Entonces, bueno, pues vamos a ir bastante ágiles. Yo voy a hacer una brevísima introducción para pasar un poco a los datos y a ver el estado de situación actual, donde, como decía, las emociones son la clave, las emociones son igual a economía. Ya decía Klaas Cornell, allá por el año 2017, no, 2007, perdón, que un 1% de incremento en la relación con el cliente supone un 4,8% de media en el incremento de valor de mercado de una empresa. ¿Eso qué quiere decir? Pues que tenemos que estar muy atentos a lo que pasa en nuestras compañías y a la evolución de las marcas a nivel emocional para saber si suben o bajan en bolsa. ¿Qué es lo que vamos a ver? Bueno, contaros muy poquito sobre el estudio, una pequeñísima introducción sobre el estudio más completo que existe en estos momentos en el sector bancario. Un estudio que abarca tanto la parte racional como la parte emocional de la experiencia del cliente. Medimos más de 10 procesos. Están incluidos disparadores emocionales, más de 95. Las emociones sintónicas o las que sienten en común cualquier cliente, por ejemplo, Gonzalo y yo, si somos clientes del Banco Santander. Indicadores, manejamos indicadores como la satisfacción del cliente o el NPS, pero además introducimos indicadores emocionales del estilo del Emocluster, el Emoindex y un indicador emocional del esfuerzo. También recogemos todos los aspectos relacionados con los comportamientos futuros de los clientes, como por ejemplo, pues pueda ser la permanencia en el próximo año, la predisposición a comprar nuevos productos o la defensa de la marca. Y es muy interesante que todos los años, y ahora lo vamos a ver un poco más en profundidad, incluimos aquellas tendencias que se consideran, bueno, pues que están teniendo un mayor impacto en las percepciones del cliente, en este caso con la industria. ¿Cuáles son esas tendencias del sector? Bueno, pues el estudio, concretamente en el 11º estudio, estamos recogiendo 5 zooms, 5 profundizaciones sobre aspectos y temas muy relevantes como la financiación, los seguros, los neobancos, la salud financiera o el esfuerzo adaptativo a los cambios. Concretamente vamos a ver ahora a continuación una mayor profundización sobre aquellos que creemos que tienen un mayor impacto en el estado emocional de los clientes, como son la financiación ante las subidas de 2 tipos de interés, los seguros, que cada vez están teniendo mayor relevancia en la comercialización de los productos bancarios, y estos nuevos agentes que han surgido desde hace un tiempo, que son los neobancos, y que están también empezando a pisar fuerte en el corazón de los clientes, digámoslo así. De todo esto, como sabéis, siempre intentamos que haya una relación con otros sectores. Tratamos de que al final podamos relacionar todos estos datos, puesto que al final estamos todos interconectados y todos los sectores están interconectados, con ese primer estudio de emociones en el sector de distribución que hemos presentado en enero. Y lo que va a ser interesantísimo también será conectarlos con el sexto estudio de emociones en el sector de seguros de salud que vamos a presentar en el mes de mayo. Y como sabéis, también llevamos mucho tiempo bueno, predicando en el mercado para dejar huella emocional en los clientes, que las compañías apuesten por las emociones para generar diferenciación, y de ahí que hayamos creado un símbolo que son los premios EmoFriendly, Emotional Friendly.
que todos los años son protagonistas, hacen protagonistas a aquellas compañías y aquellas marcas que apuestan por las emociones y que nosotros particularmente intentamos apoyar e incluso ser mecenas de artistas españoles que están creando verdaderas maravillas a nivel escultórico. En este caso en concreto, este año vamos a apoyar a Leticia Reyero. Leticia es una persona que tiene un concepto muy interesante porque al final toda su obra habla de unidad del ser humano con el universo y además tiene muy presente todo lo que son los aspectos del ser humano, la naturaleza, igual que le pasaba a Verónica Mar. Y este año, bueno, pues presentamos aquí estas torsiones, que son torsiones orgánicas que para nosotros representan la energía humana y que también tienen ese sello emocional a través del color. Así que, bueno, lo más interesante van a ser los datos que vamos a presentar hoy y vamos a ver cómo eso puede estar prediciendo lo que va a pasar en el futuro. Así que, sin más dilación, vamos a meternos de lleno en los datos y le paso el testigo a Gonzalo. Muy bien, muchas gracias a todos por venir. Gracias, Elena, por la introducción. Y bueno, ya sé que algunos de vosotros nos conocéis la dinámica del estudio, pero nunca está de más dar unas brevísimas notas metodológicas para que sepáis, bueno, los conceptos o los indicadores clave que vamos a manejar a lo largo de la presentación. Y bueno, ya sabéis, ya lo ha dicho Elena, que este estudio es un estudio emocional. Lo que hacemos es, en una primera fase, determinar cuál es el universo emocional común de los clientes que se relacionan con sus bancos y medimos lo que hemos denominado emociones sintónicas, ¿no? Pues esas emociones que, independientemente de las características del cliente, pues se sienten de forma común en España respecto a su banco. Hay 4 emociones positivas y 4 negativas. Hay 4 emociones que tienen que ver con las expectativas del cliente y si esas expectativas se cumplen o no en su relación posterior con el banco. Si todo se cumple tal cual espera el cliente, lo que se genera es la confianza, que es la emoción básica del sector, luego lo veremos. Si esas emociones no solo, perdón, si esas expectativas no solo se cumplen, sino que se sobrepasan, lo que se genera es sorpresa positiva, porque pues no esperaba esto de ti en positivo. Si se defraudan esas expectativas, se genera decepción. Y si ya no es solo que se defrauden las expectativas, sino que estoy viendo que mi banco es contrario a lo que yo espero de él, lo que se genera es inseguridad. Es la emoción, digamos, más potente del sector en términos negativos. Y luego veremos que afortunadamente, aunque ahora podemos estar asistiendo a un repunte, pues no es la más presente del sector. Y luego otras 4 emociones que nada más que tienen que ver con las experiencias que los clientes tienen a lo largo de su relación con su banco, aquellas pequeñas inconvenientes relacionados con los canales de contacto, con experiencias del día a día, lo que hacen es generar irritación, esos fallos que de vez en cuando tienen los bancos en su relación con el cliente. Si esto pasa a un nivel superior, ya no es algo puntual, sino que es una actitud o algo reiterado, lo que se genera es frustración. Y luego, por el lado positivo, tenemos agradecimiento, que los clientes la sienten con su banco cuando el banco es capaz de personalizar y adaptar sus productos y servicios a las necesidades específicas del cliente. Y la alegría que en banca es la recompensa económica, la recompensa vía ahorro de comisiones, la recompensa pues, vía incluso políticas de obra social y solidaridad, ¿no? Y con estas 8 emociones, al final, lo que tenemos además son los disparadores, aquellas experiencias concretas que están desencadenando cada una de esas emociones, y lo que nos permite es crear 2 indicadores básicos. Uno es el Emo-Index, que ya sabéis que es esa balanza emocional, es decir, tengo 2 platos, uno en todo lo que tiene que ver con las emociones negativas y en el otro las positivas, y en función de cuántas emociones siento y con qué intensidad, pues mi balanza se va a inclinar al negativo, por eso el indicador puede llegar hasta menos 100, o en positivo y puede llegar hasta más 100. Y como tenemos ese indicador individual para cada cliente, esto nos permite también crear una clasificación, una segmentación emocional, que es lo que llamamos emocluster, ¿no? Dividimos los clientes entre los muy vinculados con su banco, que son los fans, y los muy desvinculados, que serían los opponents, ¿no? Con una serie de estados intermedios como clientes burnout, los sold, etcétera, etcétera. Simplemente para que, aunque ya he hecho un poco la introducción, Elena, para que sepáis cuándo se han obtenido los datos y qué datos hemos obtenido. Ya sabéis que nosotros hacemos un estudio anual, que siempre lo mantenemos con un barómetro que medimos todos los años en las mismas fechas. Este año el campo se ha realizado del 11 de enero al 3 de febrero de 2023, que se hace a través de un panel online. Hemos realizado un total de 3.102 encuestas o entrevistas a clientes particulares, que son clientes bancarizados, evidentemente, pero hay que tener en cuenta que el estudio es sobre banca particular, no incluye empresas, etcétera.
y que siempre le preguntamos al cliente, oye, ¿con qué bancos trabajas? Y de ellos que nos elija cuál es su banco principal. Y es sobre ese banco principal, en el que hay más relación y además las emociones, digamos, que están más presentes, sobre el que le focalizamos el estudio. Este año hemos medido 17 entidades, podéis ver aquí las que hemos medido: Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell, ING, Bankinter, Kutxabank, Abanca, Unicaja Banco, Ibercaja, Evo Banco, Cajamar, Triodos Bank, Open Bank, Imagine Bank, Banco Mediolanum y Caja Laboral o Laboral Cucha. Y también es importante saber que, claro, como tenemos los datos de estas y tenemos cuotas fijadas para tener datos representativos de estas 17 compañías, luego los datos están ponderados para dar un resultado del sector que sea representativo, ¿no? Y que para eso utilizamos los datos de volumen de depósitos gestionados por cada entidad que proporcionan la Asociación Española de Banca y CK Bank. Dicho esto, vamos a entrar ya en lo que es el meollo. Vamos a ver los resultados de este, que nos trae este 11º estudio de emociones en banca. Y bueno, lo primero que vamos a ver es qué ha pasado a nivel sectorial, ¿no? Luego entraremos a ver entre las distintas compañías, esas 17 o los distintos bancos que hemos analizado. Lo bueno de ser el 11º es que tenemos un histórico importante y podemos ver cómo ha ido evolucionando el sector emocionalmente en esta última década. Si nos fijamos, en el año 2014 teníamos un Emo Index, que ya os acabo de decir que va de -100 a +100, que estaba en 20 puntos, 19,9, y a partir de ese año vimos cómo se incrementaba de forma notable la vinculación emocional de sus clientes. Hasta el año 2017 el crecimiento fue bastante fuerte. A partir de ahí hubo un frenazo en ese crecimiento, el sector se estancó un poco más emocionalmente hasta llegar al momento de mayor vinculación, que era 2020. Tened en cuenta que es enero de 2020, es decir, justo antes de la llegada de la pandemia, y a partir de la llegada de la pandemia y las consecuencias que ha tenido y, en cuanto al acceso de los clientes al banco, etcétera, pues vimos como el sector bajaba de forma muy, muy llamativa: 8 puntos en 2021, 5 puntos entre 2021 y 2022. Y la primera buena noticia que tiene este año el sector es que ha frenado esa sangría emocional, ¿no? que se ha producido desde la llegada de la pandemia. Por primera vez en los últimos 3 años, desde este momento pandémico, el sector no decrece, ¿vale? Es verdad que tampoco crece, solamente 0,4 puntos, pero por lo menos se ha cortado esa tendencia a la baja de la vinculación emocional de los clientes, ¿vale? Como os he dicho antes, el Emo Index no deja de ser un resultado de ver la evolución de las emociones por separado, esas 8 emociones sintónicas. Vamos a ver qué ha pasado en este último año en cada una de las emociones. Desde el punto de vista de las emociones positivas, pues podemos ver que hay bastante estabilidad, tan solo cierto descenso en la intensidad, es decir, en el número de experiencias que los clientes identifican que les está generando confianza con su banco. Es decir, si hay un problema, aunque pequeño, es ojo con la confianza en el sector. Y desde el punto de vista de las emociones negativas, las noticias son bastante mejores. Es decir, tras unos años en los que las emociones negativas no han parado de crecer de los clientes, por primera vez pues asistimos a un pequeño descenso en la frustración. Es decir, hay 2,5% menos clientes que sienten frustración este año con su banco que el año pasado, pequeño descenso de la decepción y pequeño descenso de la irritación. No son grandes movimientos porque el Emo Index se ha movido poco, pero esa mejora de 4 décimas se debe sobre todo a que por primera vez en 3 años la presencia emocional negativa, las emociones negativas de los clientes van ligeramente a la baja, ¿vale? Aún así, bueno, pues en esa segmentación emocional, como los movimientos son pequeños, pues vemos como la estabilidad es la nota dominante. Los fans son los mismos que hace un año, los oponentes son los mismos, el resto de segmentaciones, pues tampoco hay grandes variaciones. Lo que sí es una tendencia que ya vimos el año pasado es que por primera vez, estos 2 últimos años, los polos emocionales se han invertido. Veníamos de un sector en el que había bastantes más fans que oponentes. En el año 2020, justo antes de la pandemia, un 27% de fans y solo un 14% de opponents, es decir, el doble de fans que de opponents. Pues en los 2 últimos años tenemos lo contrario, es decir, hay más clientes muy desvinculados con su banco principal de aquellos que están muy vinculados, ¿no? Un 20% de oponentes y un 16% de fans. Y esto pues es un toque de atención para el sector, porque en un sector que cada vez es un sector más experiencial, lo que necesita son clientes vinculados para seguir creciendo, ¿no? También nuestro estudio lo que hace es generar un modelo predictivo que lo que nos permite es cuantificar o explicar cómo las distintas emociones están contribuyendo a generar lealtad en el cliente, ¿no? Pues lo primero que nos preguntamos siempre es, bueno, si tengo que mejorar algo, ¿qué tengo que hacer primero? ¿Incrementar las emociones positivas o
de crecer las emociones negativas. Bueno, pues el modelo nos dice que el peso relativo de emociones positivas y negativas a la hora de explicar la satisfacción y lealtad del cliente es muy parecido, un poquito más las negativas, 52-48, y donde sí que encontramos muchas diferencias es a la hora de qué emociones concretas el sector debe accionar para mejorar, ¿no? Pues desde el punto de vista negativo vemos como de ese 52%, el 21% del peso lo tiene la decepción o el 16% la frustración. Y desde el punto de vista positivo, pues todavía se concentra más alrededor de la confianza, ¿vale? Esto nos está diciendo que el sector bancario a día de hoy se mueve básicamente por la confianza y la decepción, es decir, cumplir o defraudar las expectativas del cliente. Pero además, fíjate, si miramos esto con respecto al año anterior, la verdad es que la confianza a nivel de contribución en las emociones positivas y por lo tanto en la satisfacción no se ha movido y apenas se ha movido la inseguridad. Lo que va a ser interesantísimo va a ser ver qué es lo que va a pasar el año que viene. Efectivamente, porque es verdad que es un sector básico, muy básico de la confianza y eso es una de las cosas que, bueno, que estamos viendo que se está moviendo en determinadas entidades en las últimas semanas y que, bueno, es un sector en el que la confianza es la emoción clave que no puede faltar, ¿no? Ahora bien, la inseguridad, cuyo peso actual es muy, muy reducido, ojo cómo empieza a ganar peso porque sí que provoca movimientos muy drásticos y ahora estamos viendo la inseguridad con ese peso relativo pequeño, pero hace 10 años, cuando empezamos el estudio, pues 11 años ya, la inseguridad sí que era una Por eso es emoción muy potente. tremendamente relevante estar atentos, monitorizar a este tipo de indicadores porque predicen lo que va a pasar. Correcto, exactamente. Y bueno, aparte de ver que a nivel sector, a nivel agregado, pues prácticamente la evolución ha sido plana, lo que nos hemos planteado es, bueno, a lo mejor hay determinados perfiles de clientes en los que ha aumentado la vinculación o ha disminuido o están más o menos vinculados con su banco, ¿no? Y hemos hecho algunos cortes sociodemográficos. En primer lugar, por edad, fijaros que los clientes más desvinculados con su banco, por norma general, son los que están en el tramo entre 36 y 55 años. Es verdad que son las edades en las que las necesidades bancarias suelen ser más fuertes en cuanto a financiación, en cuanto a relación con tu banco, etcétera, pero sí que es llamativo que estos clientes que se encuentran entre esa edad de 35 y 55 años son los más desvinculados. En cambio, los más jóvenes pues son aquellos que tienen una vinculación superior con su banco. Ojo también con esto porque la formación estamos viendo, bueno, el proceso emprendido por la banca de transformación digital, bueno, pues se ha acelerado además en los últimos 3 años con la llegada de la pandemia y estamos viendo que empieza a excluir o a no sentirse tan incluidos determinados perfiles de cliente. Por ejemplo, aquellos que tienen un nivel formativo inferior, vemos como la valoración o esa vinculación emocional o Emoindex es inferior a la media, o incluso en cuanto a la situación laboral, fijaros en la vinculación de los desempleados a la gente que desempeña labores del hogar, ¿no? Pues claramente por debajo de la media y además, si vemos la evolución en los últimos años, vemos dónde se está concentrando esa bajada desde la llegada de la pandemia, ¿no? Pues en los últimos 3 años, desde 2020, son los clientes más mayores. Bueno, desde el año pasado todos hemos visto el movimiento Soy mayor pero no soy idiota, pues es resultado de que su vinculación emocional al banco se está resintiendo de forma muy notable, ¿no? Porque al final son personas a las que les está costando más esa adaptación al cambio de modelo de relación que ha impulsado la banca, ¿no? Aquellos con estudios primarios, fijaros, 21 puntos en 3 años, los trabajadores por cuenta propia, que también tienen más necesidad muchas veces de contacto personal o de contacto con la oficina, y ojo con las personas jubiladas y que desempeñan labores del hogar que también han bajado en los últimos 3 años pues, de forma muy superior a la media del sector, ¿vale? Pues, con lo cual podemos decir que este proceso de digitalización y transformación digital del sector se está dejando determinados targets o determinados perfiles por el camino que no acaban de sentirse del todo identificados con este proceso, como son los mayores, la gente con menor capacidad, ¿no? o con menor nivel de estudios o situación laboral más deficitaria, ¿no? Sin embargo, cuando vamos a variables socioeconómicas puras, pues el nivel de ingresos brutos anuales, vemos que también la digitalización ha democratizado un poco el sector, todos tienen una vinculación parecida y si vemos el ahorro líquido, pues donde menos vinculados están los clientes son aquellos que no tienen ahorros, es decir, no tienen capacidad ahora mismo de tener ahorros para efectuar inversiones, etcétera. Y ojo también que como el crédito se está restringiendo, pues es un sector o un target a monitorizar. Y aquellos que tienen mucho dinero y que tampoco pueden
invertirlo actualmente en el sector bancario. De hecho, viendo la evolución del último año y sobre todo viendo la evolución desde el 2020, fijaros, aquellos que ganan más de 45.000 euros al año, 26 puntos ha bajado en 3 años su vinculación, o aquellos que tienen más de 50.000 euros ahorrados, 23 puntos, ¿no? Nos está diciendo que hay un perfil del cliente también, que normalmente era un cliente más acostumbrado a un trato personal, a un trato exclusivo, que también se está quejando, ¿no? Se está quejando porque está perdiendo esa relación personal que tenía con su banco y también porque si es que no puedo utilizar mi capacidad económica con mi banco, porque de momento ni siquiera la subida de tipos de interés está promoviendo pues, que los bancos estén remunerando, ¿no? Esos ahorros que tienen los clientes, ¿no? Así que, bueno, lo realmente... Antes de eso, es que me parece súper interesante lo que has dicho, porque según tus propias palabras, la banca se está convirtiendo en menos inclusiva y menos exclusiva. Y eso me trae a la memoria algo que hemos presentado hace poco en el estudio, en el primer estudio de emociones en el sector de distribución alimentaria. Teníamos un personaje, una marca, que era Mercadona, que teníamos, bueno, que es claramente uno de los líderes de mercado y da la casualidad de que no destaca en la satisfacción del cliente. Es más, estaba por debajo a nivel de vinculación del cliente que el mercado. Entonces, me da la sensación de que el sector bancario está un poco adoptando la misma postura, ¿no? De, oye, no me preocupo por la satisfacción del cliente, pero porque quiero llegar a una masa crítica como Mercadona suficiente y al final es un poco café para todos, pero eso tiene mucho riesgo porque de repente te aparecen agentes en el mercado como son sectores totalmente distintos de otros sectores como puede ser Google o puede ser Orange, irrumpen en el mercado porque se dan cuenta de que no tienes a tu cliente vinculado, ¿no? De hecho, ese es uno de los temas que todos los sectores que sufren un proceso de transformación digital, pues al final se arriesgan a que los vínculos que han creado con sus clientes desaparezcan, se conviertan en un proveedor de básicos y eso también pues, impulse nuevos proveedores, nuevos actores digitales que pueden comer de esa tarta, ¿no? Entonces, en ese sentido sí que es verdad que existe ese paralelismo. Y bueno, si vemos a nivel disparadores, que ya sabéis que medimos 95 experiencias concretas que los clientes identifican en su relación con su banco, tanto positivas como negativas, y vemos la evolución de lo que peor han evolucionado en los últimos 3 años, fijaros los negativos, ¿no? Oye, están hablando del modelo de relación. Cuando llamo por teléfono me hacen esperar mucho, no hay suficientes oficinas, la persona de referencia cambia con frecuencia, cuando voy a la oficina no me tratan adecuadamente. Al final están hablando también del nivel de servicio. Oye, su nivel de servicio se deteriora a medida que pasa el tiempo. Oye, hoy un 6% más de clientes que hace 3 años siente decepción por esto. Solo se preocupan por captar clientes y no por retenerlos. No me informan, no me resuelven los problemas, ¿no? Pues es claro, incluso también desde el punto de vista de los disparadores emocionales positivos que peor han evolucionado y más han bajado, el modelo de relación y el nivel de servicio es algo que está bajando. Es decir, este proceso de transformación digital ahora mismo está con un saldo negativo. Los clientes se están quejando que están perdiendo más que ganando, ¿no? Y luego hay otros temas, ¿no? Oye, es que lo digital es tecnología y tienes que innovar. Tiene lo último en tecnología, ha bajado un 16% en 3 años, sus productos son novedosos, un 15%, es una entidad innovadora, 13%. Claro, es también todo lo que tiene que ver con la recompensa, con la alegría, ¿no? Oye, me ofrecen condiciones favorables de financiación, he conseguido ganar dinero, me ofrecen productos que mejores que la competencia. Oye, pues la subida de tipo de interés hasta ahora estaba muy bajos y los clientes pues, no podían reclamar a su banco tampoco rentabilizar su dinero, pero a partir de ahora es algo que se está demandando y cada vez más. Y esto especialmente ha crecido en el último año, ¿no? Desde que han empezado a subir los tipos. Al final se está produciendo un proceso estamos viendo que tiene que ver con la digitalización y despersonalización del sector y la falta de atractivo inversor es lo que más está moviendo el sector. Y es que en los últimos 10 años que llevamos viendo el sector hemos asistido a la mayor transformación de la relación entre banco y cliente, yo diría que en el último siglo, ¿no? Pues fijaros aquí que vamos a mostrar cuántos de los clientes del sector entran en contacto con cada uno de los clientes, perdón, con cada uno de los canales de un banco una vez al mes. Fijaros en la web, bueno, pues tuvo su momento álgido en el año 2018, que casi todos los clientes, un 84%, entraban a través de la web, luego ha ido bajando. El tema del servicio de atención al cliente, de atención telefónica, que a raíz de la pandemia 2020-2023 sí que se incrementó un poco, también un poco relacionado con la imposibilidad de acceder a la oficina, pero lo importante es esto, es decir, ¿dónde está el cliente hoy en día de un banco? Pues en el móvil, ¿no? Pues si en el 2014 solo un 18% de los clientes entraban en contacto con el móvil todos los meses, hoy estamos en 9 de cada 10. Pero esto tiene un coste, ¿no? Y es el coste de la oficina. Fijaros que hace
solo 8 años, en el 2015, un 64% de los clientes íbamos al menos una vez al mes a la oficina de nuestro banco. Pues este porcentaje se ha reducido drásticamente a un 18%, ¿no? Pues este cambio de paradigma de cómo me relaciono con mi banco, pues tiene consecuencias emocionales relevantes. Por eso creemos que los bancos deben apostar por conocer el perfil relacional de sus clientes y saber cuántos de sus clientes se están relacionando por los canales que quieren o cuántos están siendo obligados a relacionarse como el banco quiere, ¿vale? Así tenemos 4 tipos de clientes, que son clientes digitales. Oye, me relaciono básicamente a través de la web y la app. La oficina o el servicio de atención al cliente lo hago muy esporádicamente. Ya representan un 48% del sector. Intensivos, que todavía utilizan ambos tipos de canales, asistidos o personales y digitales, que son un 33%. Desconectados, me relaciono poco con mi banco, independientemente del canal. Y asistidos, pues estos son los que se resisten a relacionarse digitalmente, ¿no? Pues fijaros cómo la pandemia supuso una aceleración digital brutal en el sector. En el año 2020, en enero de 2020, tan solo un 25% de los clientes eran puramente digitales, hoy son el 48%, casi la mitad, ¿no? O sea, a cambio, los clientes asistidos o los intensivos, que son los que más dependen de la oficina, están bajando de forma relevante, ¿no? Y lo importante no es saber solo que existen diferentes perfiles, que ya lo sabemos, sino cómo se sienten, ¿no? Cómo están vinculados emocionalmente con su banco. Fijaros que los desconectados tienen un emo-index de 16,7, la media del sector era 25, los digitales están ligeramente por encima de la media del sector y fijaros los asistidos, ¿no? En 11,2. De hecho, de todos los clientes asistidos en el sector, el 28% son oponentes de su entidad, es decir, se están quejando amargamente de que no pueden relacionarse con su banco por el canal que les gustaría, ¿no? Y por el contrario, los que todavía pueden tener opciones y relacionarse tanto de forma presencial o personal como digital, pues están más vinculados, 28,1, tienen un porcentaje de fans claramente superior a la media, que era 16, pues un 21% de fans, ¿no? Pues es muy relevante conocer y trabajar en saber en qué momento están mis clientes y cómo puedo ayudarles en esa transición, ¿no? Digital, que al final es algo que también está interesando a los bancos, ¿no? Y es que, claro, este proceso de transición, como decía antes, tiene impactos, ¿vale? Tiene impactos positivos y negativos. Hace unos años hemos visto que del año 2014 al 2020 prácticamente el sector no paraba de crecer emocionalmente, pues hablamos de la tecnología. Claro es que si hace 5 años tan solo un 70%, vamos, un 70% ya utilizaba la app para hacer consultas, hoy ya lo hace casi todos los clientes. O para hacer operativa básica, que es hacer transferencias, etcétera, operar con sus productos, ha aumentado mucho todos los usos del móvil. Fijaros el pago móvil. Pues hace 5 años solo un 20% utilizaba el móvil para pagar, ¿no? Pues, o para hacer bizums. Pues ahora son 6 de cada 10 clientes. Esto es algo muy bueno que el sector ha trabajado para darle una oportunidad a los clientes. ¿Qué pasa? Que es algo que se amortiza muy rápidamente. El cliente lo utiliza y una vez se acostumbra deja de impactarle emocionalmente. De hecho, eso es lo que vamos a ver en este gráfico. Este es el incremento del emo-index del cliente por usar cada una de estas funcionalidades móviles. En el 2019 tenía un impacto muy positivo. Si yo era capaz de conseguir que mis clientes contrataran un producto a través del móvil, que es lo que es la operativa avanzada, pues subía 17 puntos su emo-index. Pero esto, a medida que se generaliza su uso y que yo me acostumbro a que esta posibilidad existe, pues ese impacto se diluye. Fijaros que en muchos casos ya no Se existe convierte impacto. casi en higiénico, ¿no? Se Muy convierte en diferente. algo que el cliente ya no premia, sino que el cliente incluso exige. Ya no es algo que valoro por ser diferencial, Lo doy sino por hecho. lo doy por Si no hecho. lo tienes, te penalizo. Eso es, correcto. Entonces, vemos como el impacto inicial de todo lo que es la transición digital, que fue muy potente y que provocó en un entorno de tipo básico, pues lo que movía el sector era ese modelo de relación y que la parte digital estaba tirando hacia arriba el sector, ya se está amortizando. ¿Y qué pasa? Que el dolor asociado a lo que estoy perdiendo a cambio de esta digitalización sí que es intenso y es duradero. Fijaros que les hemos preguntado a los clientes, oye, ¿te han cerrado en algún momento tu oficina principal? Bueno, pues en los últimos 2 años el 20% dice que se la han cerrado y hace más de 2 años un 17%, ¿no? Y el resto ya dicen, bueno, pues hace más tiempo, nunca o no recuerdo. Y aquellos que les hemos preguntado ese 20% de los 2 últimos años, oye, y comparando tu nueva oficina con la antigua, ¿cuál prefieres? Fijaros que 4 de cada 10 clientes dicen, oye, es que prefiero la antigua. O un 22% dicen, mira, es que el problema no es la nueva o la antigua, el problema es dónde está. Que ahora ya lo que no me convence es su ubicación. O un 25% que dice, mira, me da igual, no encuentro diferencias. Tan solo un 13% de ese
20% dice que prefiere la nueva oficina, ¿vale? ¿Y esto por qué es importante? Porque fijaros cómo polariza el Emo-Index. Aquellos que prefieren la nueva oficina, es decir, que han ganado con el cambio, el Emo-Index se va a 43 puntos desde esos 25. Ojo, que si ya no me gusta la ubicación de la oficina, me quedo en 7,2 o me pongo en negativo si prefiero la antigua oficina. Es decir, el 40% del 20%, que estamos hablando de un 8% de todos los clientes del sector, se están poniendo en menos 6,3 puntos porque les han cerrado la oficina y prefieren la antigua. Con lo cual, ese dolor, que ya vemos que estamos hablando de 2 años, permanece de forma notable en el tiempo, no tanto como permanece ese vínculo emocional positivo que veíamos de la digitalización. Y el tema del cierre de la oficina no solo es si yo prefiero una oficina u otra, sino es también cómo lo ha hecho mi banco en ese proceso de cambio. Les hemos preguntado, oye, valórame desde que te comunicó, si es que lo hizo, que te cambiaban de oficina o te cerraban la oficina hasta que te asignaban la nueva, ¿cómo ha sido ese proceso? Oye, pues si es, fijaros, si el cliente lo valora como muy, muy malo, ese proceso se va a menos 30 puntos de Moindex. Si lo valora excelente, pues está en 53 puntos. Es decir, la mayoría de menciones del 1 al 7 incluso están por debajo de la media del sector. De los 25 puntos de Moindex. Es decir, el banco lo tiene que hacer muy bien, que le den un 8, un 9, un 10, para que el proceso de transición de una oficina a otra sea positivo para la vinculación del cliente, ¿no? Entonces, este dolor ya estamos viendo tanto al cambio como cómo se produzca, es un dolor intenso y que es muy relevante para los clientes. Y además hay que tener en cuenta que los canales de relación también son centros de solución de incidencias, es decir, el cliente de vez en cuando tiene problemas, tiene alguna incidencia, tiene alguna necesidad y le preguntamos, oye, en caso de que tengas algún problema de incidencia, ¿qué canal utilizarías prioritariamente para contactar? Fijaros que, bueno, que los bancos están consiguiendo que la dependencia de la oficina sea menor. Si en el año 2020 era un 53% que acudirían a la oficina, ahora es un 39%. Pero aún así, para todos los perfiles, sigue siendo el punto de referencia, el canal de referencia a la hora de solucionar un problema. Incluso el digital, que tan solo el 29% mencionan la oficina, es el más mencionado. Es verdad que en el digital, pues la figura del gestor personal, el teléfono o incluso la app, ya son canales que el cliente se está acostumbrando a utilizar incluso para solucionar problemas o incidencias, pero claro, en los asistidos, ¿no? Un 70% de ellos dice, oye, si yo tengo un problema, iría a la oficina. Entonces, hay que gestionar muy bien estos cambios de oficina, estos cierres, porque no solo es un tema de un canal de relación, sino que también es un tema de, oye, que es un centro de asesoramiento y de solución de incidencias, ¿vale? Así que como resumen de esta parte, bueno, muy rápidamente, ya hemos visto que lo más relevante desde el punto de vista positivo es que se ha frenado esa evolución negativa que traía el sector desde el año 2020, que ese descenso post pandemia, ojo que sí que se ha agudizado en determinados perfiles, en aquellos que, bueno, pues que por edad, por formación o por situación laboral se sienten más excluidos de esta nueva forma de relacionarnos con la banca, que esta transición digital hacia un modelo autoadministrado, es decir, el banco me está diciendo, bueno, pues yo ya no te asisto en tu relación bancaria, sino que te la tienes que autogestionar. Pues eso es un problema a la hora de vincular emocionalmente al cliente a través del modelo de relación. Es decir, ese cupido pues se está quedando sin flechas, porque es más difícil generar emociones positivas si no hay contacto personal, ¿no? Con lo cual es muy relevante saber que esto, pues lo que nos transmite es, ojo, que desde el punto de vista de lo que es la digitalización o la forma de relacionarte con tu banco, es difícil que aumente a futuro. Y que además esa balanza entre lo bueno que me estás dando, que es lo digital, que hasta ahora había tirado hacia arriba el sector, y lo que me estás quitando por otro lado, que es las oficinas, la posibilidad de tener una relación personal, Sí, una mayor etcétera, personalización en el producto. totalmente, pues se está invirtiendo. Estamos en un momento en el que duele más una cosa que lo otro. Y además hay que tener en cuenta que el cliente dice, vale, cada vez eres más digital, yo también. Yo hago las cosas más por mi cuenta, con lo cual el trabajo me lo has trasladado del banco a mí. Y además, eso te está suponiendo un ahorro de costes, porque estás cerrando oficinas, estás reduciendo plantilla, etcétera. Pero no veo que esto se compense en nada positivo para mí. Ni me estás bajando las comisiones, ni me estás dando otros beneficios como una mayor rentabilidad. Entonces, este cambio de proceso, ¿en qué me beneficia? ¿No? Pues hay clientes que están acusando también esto. Y por eso para nosotros, los próximos años, ojo que el modelo de relación ya no va a ser una fuente tan importante de movimientos emocionales del sector. Sí que es verdad que los bancos, si quieren que el cliente se autoadministre sus finanzas, pues le van a tener que que dar el mejor kit de herramientas, pero ojo que el cliente va a seguir teniendo momentos de la verdad emocionales, ¿vale? Va a seguir necesitando la financiación,
va a seguir teniendo problemas y ahí en esos momentos va a necesitar asesoramiento personalizado tanto en ser capaz de adaptarse a sus necesidades como personalizado desde el punto de vista de que alguien, una persona, en muchas ocasiones pues le dé una solución, ¿no? Y eso va a ser clave. Y a partir de ahora, y más con la subida de tipos, pues todo lo que tiene que ver con la competitividad de los productos, que ojo, que también incluye comisiones o productos no financieros, como luego Hombre, veremos eso con los es. seguros, va a ser cada vez más determinante, ¿no? Así que este es un poco el resumen del movimiento emocional del sector. Vamos ahora a ver qué ha pasado a nivel bancos, qué bancos están más o menos, bueno, consiguen más o menos vinculación emocional de sus clientes. En primera posición tenemos a Banco Mediolanum, ya recordad que fue una inclusión del año pasado y ya estaba en primera posición, pero fijaros que está en 71,2, es Es decir, que yo creo que además con lo que estás diciendo tiene todo el sentido, porque Mediolanum una apuesta por un gestor personal, por su family totalmente. banker, ¿no? Bueno, ha ido contracorriente el sector y en ese siempre ha sido o ha apostado por dar una alternativa personal, aunque no quiere decir que no esté digitalizado, pero por dar otra alternativa al cliente que todavía se quiere relacionar personalmente con su banco y es un asesor financiero más que solo a una persona que te atiende, ¿no? Y eso, pues ahora mismo es diferencial en el sector y de ahí esté claramente en primera posición. En segunda posición tenemos a Openbank con 63,5. Tercero es ING, que está prácticamente en los 60 puntos. Después tenemos a las dos compañías del grupo Bankinter, Bankinter primero y Evo después, en el entorno de los 45-55 puntos. Prácticamente en 40 puntos del Movimiento, todavía claramente por encima del sector tenemos a Caja Laboral, a Triodos Bank y a Imagine. En torno a los 30-35 puntos tenemos a Cajamar y a Cuchabank. Ya prácticamente la media del sector, ligeramente por encima, tenemos el Banco Santander y BBVA. Y los bancos que quedan por debajo de la media, en primer lugar estamos con Abanca y Ibercaja, que están en el entorno de los 20 puntos. Un escalón más abajo tenemos a Sabadell y CaixaBank, 16-17 puntos. Y el último repite Unicaja Banco con 8 puntos. Pues fíjate, aquí a mí me llama la atención, después de tantos años presentando el estudio, la posición de ING, de cómo poco a poco ha ido perdiendo a lo largo de los años, igual que Triodos, que también estaba, cuando yo recuerdo cuando presentábamos, estaba bastante más arriba. Y también me sorprende, por ejemplo, que es la primera vez que veo a Santander por encima de BBVA. Sí, básicamente desde el año 2014, que estaban igualados, pues siempre ha estado por encima de BBVA porque ha sabido aprovechar muy bien y encabezar, digamos, ese proceso de transformación digital, pero es de los que más está sufriendo precisamente esa amortización tecnológica. El cliente ya se ha acostumbrado a esa... También es verdad que ha perdido un poco el foco o el liderazgo de la bandera digital y el cliente ya pues está perdiendo esa vinculación adicional, esa sorpresa, ese agradecimiento que proporcionaba la tecnología, ¿no? Y además, pues los continuos cierres de oficinas, reducciones de plantilla, etcétera, pues depende de cuándo los hayan efectuado, pues hace que esté sufriendo más desde el punto de vista también del modelo de relación. Entonces, sí que es verdad. Y bueno, y en cuanto a ING y Triodos, pues serán bancos que, bueno, son bancos que todavía están claramente por encima de la media, pero también ha habido cierta percepción de falta de innovación, ¿no? De te has quedado estancado y eso sí que se está asociando más a otros actores como acabamos de ver que son Mediolanum, Openbank o incluso Bankinter que está en línea ascendente. ¿Y esto cómo se traslada a esos polos emocionales, a esa diferencia entre los opponents y los fans? Pues fijaros, evidentemente la situación de Mediolanum es la idílica, ¿no? Casi no tengo oponentes y tengo muchísimos fans. Un 56% de mis clientes son fans, están muy altamente vinculados. Pues eso es una ventaja competitiva muy importante, luego lo veremos. En segundo lugar en número de fans, por ejemplo, tenemos ING. Bueno, pues hemos visto que ha sufrido, antes estaba en 40 y tantos, 50%, ahora está en 34%, pero sigue siendo el segundo del sector. En tercera posición tendríamos Openbank o Bankinter con un 28,7% de fans. Y bueno, todos estos bancos se caracterizan por tener pocos opponents. Hay un par de datos llamativos, como puede ser el caso de Triodos o el caso de Evo, que no consiguen muchos fans, pero también tienen a cambio muy pocos oponentes, tienen más clientes en tramos intermedios de vinculación. Todavía claramente por encima el número de fans que de opponents tenemos a Cajamar y a Cuchabank. Prácticamente igualados tenemos los que están en la media del sector, Santander y BBVA, y a partir de aquí pues tenemos bancos con muchos más oponentes que fans, ¿no? Y esto es, ojo, que es una situación pues, que nos está diciendo que los clientes principales de estos bancos están muy desvinculados, es decir, son casi prisioneros emocionales de estas entidades, ¿no?
Y ojo, que el sector se haya movido 0,4 puntos no quiere decir que no haya habido movimientos entre las entidades, fijaros, ha habido muchos. ¿A quiénes corresponden las mejores evoluciones y las peores evoluciones en el último año? Bueno, pues la que más ha subido claramente ha sido Openbank, que en un año ha subido prácticamente 14 puntos en el Emo Index. Después tenemos a Evo y Bankinter en esos 5,5 puntos. Unicaja Banco, que también, igual que CaixaBank, tras amortizar un poco ese proceso de integración o de fusión, pues han conseguido remontar un poco los descensos que habían tenido en años precedentes. Incluso Santander, Kutxabank también evolucionan por encima de la media del sector. Y por debajo de la media, pues tenemos a Banca, Caja Laboral, Imagine, Banco Sabadell, claros, BBVA que baja 7 puntos en un año, o Ibercaja 10 puntos, ¿no? Son descensos llamativos. Y si lo trasladamos a la creación o destrucción de opponents y fans, pues hay empresas como Openbank que han conseguido que ese incremento de Moindex se traslade directamente a la generación de fans. Claro, es un 10% más de fans de un año a otro. Es muy relevante. En el cambio, bancos como Unicaja, que tenía un porcentaje de oponentes, sigue teniéndolo muy alto, se ha conseguido reducirlos en el último año un 5%, ¿no? Y en el lado negativo, fijaros en Ibercaja o en BBVA, que no han conseguido, tampoco se han visto muy afectados desde el punto de vista de los fans, pero sí, ojo, que están generando muchos más clientes muy desvinculados, están creciendo mucho el número de oponentes en el último año. Y con estos datos, lo que hemos querido, como ha dicho Elena antes, es un año más reconocer a los bancos que mejor han evolucionado, que mejor se han situado en cuanto a las emociones de sus clientes. El premio que vamos a dar en cuanto a la medalla de oro al Emo Index ya lo hemos visto, es Banco Mediolanum. Fijaros que su Emo Index son 71 puntos frente al sector, que es 25, es decir, está 35 puntos, no, 45 puntos por encima de la media del sector. La emoción confianza, acabamos de decir que es la emoción básica del sector y en este caso destaca que el banco que más confianza genera a sus clientes es Triodos Bank. Un 92% de los clientes sienten confianza con Triodos, mientras que el sector es un 69%, así que el premio, en este caso a la confianza, va para Triodos. La emoción negativa más perjudicial ya hemos visto que es la decepción. Vamos a ver quién la está generando menos. En este caso es Openbank. Tan solo un 8% de sus clientes se sienten decepcionados con Openbank. En el sector es un 32%, uno de cada tres. Con lo cual, nuestro reconocimiento y nuestro premio a Openbank. El banco con mayor recomendación. Hemos dicho que un mercado de experiencia, luego lo veremos. Lo importante no es solo vinculado a tus clientes, sino que te recomiendan. Pues en este caso, ING se mantiene como el banco en el que sus clientes manifiesta mayor propensión a recomendarlo, 85,6 en una escala 0-100 y el sector es 66,3. Y aquel que ha evolucionado mejor en estos últimos años de la pospandemia, pues vemos como el sector ha caído en estos 2 últimos años 5 puntos y el Banco Santander ha evolucionado claramente al alza, ¿no? Pues ha subido 7,4, ha ido contracorriente del sector y también hay que reconocerlo porque es una evolución muy positiva en un entorno muy complicado, ¿no? Así que nuestra enhorabuena desde aquí. Y bueno, ya para terminar, para no irnos mucho de tiempo, vamos a centrarnos en esas tendencias que ha adelantado Elena con anterioridad. Básicamente vamos a compartir unas breves notas de estas tres primeras: financiación, seguros y neobancos, porque salud financiera y esfuerzo adaptativo a los cambios por economía del tiempo no lo vamos a ver, pero que sepáis que están. Bueno, y ya sabemos todos que en el último año los tipos de interés han crecido de forma exponencial, es decir, normalmente esta subida de tipos bueno, pues tienen lugar en 5 años y esta vez, bueno, también muy empujado por la inflación, los tipos han subido mucho. Y lo primero que hemos hecho a los clientes es preguntarles, oye, ¿te está impactando ya o a corto plazo te va a impactar esta subida de tipos en tus necesidades bancarias? La mayoría, el 51%, dicen, no creo que varíen mis necesidades, pero fijaros que ya hay muchos que sí que están manifestando un impacto. ¿Un impacto en qué? Pues en financiación, pues voy a restringir el uso de la financiación, voy a posponer alguna inversión que tenía pensada, ¿no? O voy a acelerar el pago pendiente de mis créditos para pues, que no pagar tantos intereses, o en inversión, voy a rentabilizar los ahorros que tengo, a ver si los bancos empiezan a sacar depósitos y puedo rentabilizarlo. Y hay muchos que decían, yo es que tengo inversiones en renta variable y lo que quiero ahora es trasladarlas, mi perfil es conservador y quiero trasladar a la renta fija en la medida que... Bueno, eso lo hemos visto también por la avalancha que ha habido con la deuda pública. Sí, con las letras, ha habido colas, ¿no? Pues un poco los clientes están diciendo, bueno, sí, yo quiero, pero necesito que me ofrezcas. Y bueno, los bancos están siendo un poco perezosos a la hora de meterse en una competición, en una guerra, en remunerar los productos del pasivo, ¿no? Pues es así. Pero evidentemente esto tiene un impacto diferencial en aquellos que están hipotecados, ¿no? Oye, pues
Lo primero que hemos hecho es preguntarle a los clientes, oye, ¿cuál es tu situación hipotecaria? Bueno, pues un 28 nos han dicho, oye, tengo la casa pagada, otro 25 no tengo hipoteca porque tengo otra situación, vivo de alquiler, con familiares, con pareja, etcétera. Un 12% nos ha dicho que tiene una hipoteca a tipo fijo y un 1% que la tenía variable y justo la ha cambiado por este incremento de tipos, un 17% que tiene una hipoteca variable y otro pequeño porcentaje que ha conseguido, bueno, que con la bajada de tipos en los últimos 10 años lo cambió de tipo fijo a tipo variable y probablemente ahora se está viendo especialmente afectado. Al final, un 31% de los clientes tienen una hipoteca activa, de los cuales un 13% nos ha dicho que lo tiene a tipo fijo y un 18% a tipo variable. Y fijaros que de ese 31%, pues hombre, lo relevante es saber primero si lo tienes con tu banco principal o no, que es el que estamos analizando emocionalmente. La mayoría tiene la hipoteca un 70% con su banco principal, por lo cual la hipoteca es una de las razones por las que yo me vinculo a mi banco y lo considero mi principal. Pero lo relevante es hacer este cruce, ¿no? Oye, ¿con quién tengo la hipoteca y si mi hipoteca es a tipo fijo y tipo variable? Vamos a ver el Emo Index de este cuadrado. Fijaros que si yo tengo una hipoteca a tipo fijo con otro banco, que no es mi banco principal, ya estoy castigando a mi banco. Mi Emo Index es 19,6. ¿Por qué? Porque probablemente he tenido que acudir a otro banco a que me dé esa hipoteca a tipo fijo que quería. Pero realmente relevantes son los dos cuadrantes de la derecha. O sea, esto lo que muestra es que el cliente está corresponsabilizando emocionalmente al banco de sus decisiones financieras. Es decir, si yo he contratado una hipoteca tipo fijo, mi Emo Index está por encima de la media, está en 32. O sea que estoy premiando ligeramente 7 puntos más a mi banco por haberme concedido una hipoteca a tipo fijo, cuando realmente la decisión ha sido del propio cliente. Pero lo importante también es el castigo al que somete a su banco si ha contratado una hipoteca tipo variable. Fijaros que el Emo Index baja 12 puntos, es decir, 14 puntos por debajo de la media. Un cliente que ha decidido, teoría libremente, habrá habido un asesoramiento con el banco, si contrata una hipoteca tipo fijo o hay una hipoteca a tipo variable, ahora que han subido los tipos, está diciendo, si ha sido a tipo fijo, está diciendo, bueno, pues es que soy una persona muy inteligente, se está atribuyendo casi todo el mérito. Eso es muy habitual. Nos atribuimos los méritos y echamos para afuera las cosas que no son méritos. Exactamente. Cuando es a tipo variable, está diciendo, joder, el banco, que la tengo a tipo variable y está castigando, ¿no? Entonces está haciendo muy responsable al banco de una decisión financiera propia. Y eso es muy importante. El banco tiene que saber, tanto en financiación como en productos de inversión, que si vienen mal dadas, el cliente le va a castigar por esa decisión que en teoría ha tomado el propio cliente o con la información necesaria para tomarlo. También es evidente que la hipoteca se ve condicionada por los años que llevo contratada, es decir, sí que hemos visto que en el último año, en el año 2022, tanto sea tipo variable como tipo fijo, si le han concedido financiación al cliente, esto supone un plus, es decir, mi Emoindex crece porque mi banco me ha dado una hipoteca que me permite pues acceder a una vivienda y eso lo valoro, pero cuando pasa el tiempo ya que empieza a mirar qué he contratado, ¿no? Al segundo año, pues es fija, es variable, pues fijaros que siempre está el tipo fijo genera mucha mayor vinculación que la de variable. Y también, si ya me he visto afectado en cuanto pago en cuota mensual. Los clientes ya que están pagando más, todos están por debajo de la media del sector, que es 25, pues todos están por debajo y tengo hipoteca variable, pero fijaros si ya me ha subido más de 50 euros, es que mi índice está en 2 puntos, ¿vale? Con lo cual, conforme me va penalizando más mi decisión financiera, más castigo a mi banco, Y ¿vale? esto se podría solucionar a través de una iniciativa del banco en adelantarse, generar información, comunicación. Desde luego, ese es el mensaje. Yo tengo que ser capaz, dado que el Y cliente hacerle consciente, ¿no? me corresponsabiliza de sus decisiones, tengo que hacerle consciente de todas las opciones y los posibles escenarios, de forma que si le beneficia, me diga como banco, oye, gracias por ese asesoramiento, me aproveche de ese efecto positivo y si va mal, pues no me castigue tanto porque yo le he informado de forma adecuada y entienda que es una decisión suya, ¿no? Se trata de darle la vuelta, aprovecharme de lo bueno e intentar que no me responsabilice de lo malo, ¿no? Y eso se soluciona con información y asesoramiento. Al final, en el último año ha habido muchos clientes, porque había mucho movimiento, que han solicitado a su banco información sobre hipotecas o préstamos personales. Y fijaros en los motivos, ¿no? Pues solicitar hipoteca para comprar una vivienda. Un 5% dicen, es que he intentado trasladar mi hipoteca desde otro banco a mi banco principal. O incluso un 16% ha intentado cambiar las condiciones de la hipoteca, ¿vale? Entonces, esa respuesta que ha dado el banco a estas solicitudes también es clave en la vinculación. Si yo estoy viendo que me va a subir mucho la hipoteca, le pido a mi banco que renegociar las condiciones o cambiar a tipo fijo, pues y mi banco me dice
que no, pues fijaros cómo me desvinculo, ¿no? Es decir, la respuesta del banco principal, valóramela de 1 a 10 al cliente, pues si me ha dicho que fatal la respuesta de mi banco, me voy a -43, soy un oponente de mi banco. Si me gusta mucho la respuesta que me ha dado mi banco, estoy en 80 puntos, soy un fan de mi banco, ¿no? ¿Hasta qué punto en este último año la respuesta que han dado los bancos a las necesidades de financiación de los clientes están polarizando pues, más de 120 puntos su index, ¿no? Y otra de las cuestiones en las que hemos asistido en los últimos años, en los últimos 10 años, ante esa situación de tipos de interés, es que los bancos cada vez más nos están Se han vendiendo, metido en el mercado de los se han metido en el seguros. mercado de los seguros, algunos ya estaban por obligación con determinados productos bancarios, pero cada vez más es normal que un banco nos ofrezca sus seguros. De hecho, le hemos preguntado a los clientes, oye, ¿tenéis algún seguro con vuestro banco? Pues fijaros que un 32, uno de cada tres, nos ha dicho que sí, que tiene algún seguro con su banco. Otros nos han dicho que tienen seguros con otras compañías y tan solo un 11% nos ha dicho que no tiene ningún seguro, ¿no? Pues aquí vemos esa diferencia, ¿no? Oye, en azul podemos ver el porcentaje de clientes que lo tienen contratado con su banco, en el caso de seguros de salud un 6%, seguros de hogar que está muy vinculado a la hipoteca un 21%, pero es que el morado nos dice hasta dónde podían llegar los bancos a la hora de vender seguros, porque sus clientes ya tienen contratado ese seguro, pero fuera del sector bancario, ¿no? Pues evidentemente hay mucho margen en seguros de coche o moto, o seguros de decesos, fijaros como muy pocos clientes lo tienen con su banco, pero muchos clientes lo tienen contratado, ¿no? Es evidente que es muy determinante también el motivo de contratación. Le hemos preguntado al cliente, ¿y por qué has contratado ese seguro con tu banco? Fijaros que un 43 ha dicho, oye, que era obligatorio por contratar un producto vinculado o pues que no es que fuera obligatorio, pero mejoraban las condiciones de ese producto, ¿vale? Entonces, bueno, pues básicamente ese motivo por el que contrato impacta en cómo valoro las condiciones de ese seguro, que no es tanto solo que me vendas el seguro como banco, sino, oye, yo soy consciente de que ese seguro tiene unas condiciones positivas o negativas. Fijaros que si la competitividad de las condiciones del seguro que tengo con el banco, el cliente la valora con un 10, estoy en 80 puntos. Si lo valora con un 1, estoy en -60 puntos, ¿no? Con lo cual, ojo con los bancos a la hora de vender seguros, porque muchas veces es como un requisito o una vinculación adicional, pero es muy determinante para la vinculación de los clientes. No lo vendas por vender, ten en cuenta la valoración que hace el cliente de sus condiciones, porque eso va a determinar la vinculación emocional de los clientes. Y de hecho, cuando les preguntamos a ese 32% cuántos seguros tienen, fijaros que hay algunos que tienen 2 o incluso 3 o más seguros con su banco. Y luego les hemos dicho, oye, ¿y esto de los seguros, te interesaría que tu banco te lo ofreciera? Ya sea con su propia marca, tenemos marca BBVA o intermediar en seguros de terceros, de terceras compañías que yo te facilito como si fuera un agente, un corredor, acceder a seguros, pues aquellos que ya tienen más seguros contratados se muestran más propensos, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque entre medias hay todo un abanico de vinculación emocional, lo acabamos de ver. Fijaros, esto es la propensión a contratar un seguro con mi banco en función de mi emo index. Si yo estoy entre -100 y -80 de emo index, es que te digo que no lo voy a contratar con mi banco. Si estoy entre 80 y 100, soy un fan, con una probabilidad bastante alta, es decir, 6 de cada 10 nos dicen que lo contratarían. O sea que al final, entre tener contratado un seguro y contratar más a futuro, lo importante es La vinculación la emocional. vinculación emocional y lo competitiva es que valore las condiciones del seguro del cliente, que es lo que va a determinar su vinculación emocional. Y bueno, para terminar, simplemente unas notas respecto a los neobancos, que llevamos midiéndolo ya varios años. Fijaros que ya un 12,2% de los clientes del sector trabajan con algún neobanco. Evidentemente tiene que ver mucho con su perfil. La penetración es mayor entre los clientes más digitales y además esto se refleja en la diferente penetración que tienen por entidad. Claro es que aquellos bancos que tienen más clientes digitales normalmente tienen mayor penetración de los neobancos. Claro, Mediolanum, Openbank, Bankinter, Evo, BBVA están claramente por encima de la media y hay menos penetración en aquellos bancos pues, en los que la presencia de clientes digitales es menor. Y si nos vamos a los neobancos concretos, pues claro, es que ya hay neobancos que destacan, Sí, ya hay Revolut, campeones. o hay un 7% de clientes del sector bancario que ya trabajan con Revolut, ¿vale? Claramente por encima del resto y además creciendo en los últimos años, ¿no? Con lo cual, ojo, que en un proceso de transformación digital, pues tú estás abriendo la Sí, puerta, que aparte de los otros sectores que están entrando, eso es, están surgiendo nuevos operadores. cuanto más te digitalizas, pues abres la vía de que bancos puramente digitales
pues accedan y sean tu competencia. Ahora mismo todavía no dan para ser el banco principal del cliente, básicamente son muy pocos los que tienen un banco como banco principal, pero sí para competir dentro de la cuota de banca de ese cliente, ¿no? Así que bueno, para resumir lo que hemos visto, veníamos de estas conclusiones a nivel sector. Hemos dicho que para nosotros estas serían las tres grandes áreas que van a mover emocionalmente al cliente en los próximos años. Por tanto, los bancos no pueden dejar de conocer en todo momento cuál es el perfil relacional de sus clientes. Y ojo, si yo lo que quiero es que transicionen hacia un perfil digital, lo que no puedo hacer es desentenderme. Tengo que ayudarles en esa transición, tengo que mantener, pues como hemos visto con el Soy Mayor pero no soy idiota, o acabamos de ver con que se promovía la desaparición de las cartillas de ahorro, ¿no? Ojo, pues no puedes pisar el acelerador dejándote clientes atrás, que ya hemos visto que algunos están sintiendo que la banca les está dejando atrás. Y luego que lo digital te obliga a siempre innovar desde el punto de vista tecnológico, porque ya hemos visto que se amortiza muy rápidamente, y no solo es eso, sino que si dejas de innovar, pues te castiga, te penaliza la imagen de innovación, ¿vale? Ojo con el asesoramiento personalizado, porque ya hemos visto que al final los clientes al banco lo que hacen es corresponsabilizarle de sus decisiones. Entonces yo no me puedo desentender, como hemos dicho antes. Tengo que estar ahí cuando el cliente va a tomar una decisión importante, va a invertir, va a pedir financiación, va a tener un problema, porque al final, según lo que perciba de mí, según le vaya, me va a castigar o a premiar, y tengo que intentar que me premie. Y por último, ojo con las condiciones de los productos, que ya hemos dicho que a futuro, y ya están tardando los bancos en empezar con esas guerras por tipo de interés para captar ahorro, etcétera, pues van a ser determinantes. Lo hemos visto en la respuesta de los bancos ante necesidades de financiación, lo hemos visto por la valoración de las condiciones de los seguros, incluso las comisiones son un tema muy relevante, ¿no? Porque al final esto es un gráfico que me gusta mostrar para que veáis cómo el cambio de modelo de relación está impactando en las prioridades de los clientes a la hora de elegir banco, ¿vale? Aquellos clientes que llevan más de 10 años, le decimos, oye, ¿por qué elegiste este banco como banco principal? Fijaros que nos dicen, no, por costumbre, tradición familiar, por comodidad, cercanía. A medida que nos metemos en los últimos 10 años, ya tenemos un ganador, que es la recomendación. Precisamente por eso es tan importante la figura de la vinculación emocional y de los Realmente. fans. Por las condiciones particulares que me ofrecían, esa posibilidad de personalizar, las comisiones. Fijaros, en los últimos 4 o 6 años, recomendación, condiciones, productos y comisiones. En los últimos 3 años, y si nos vamos al último año, en el año 2022, el 32%, uno de cada 3 ha entrado por recomendación, el 27% por las condiciones particulares que le da el banco, un 16% por bajas comisiones y un 14% por productos. Es decir, estamos en un mercado de experiencias y lo que tenemos que competir es por vincular emocionalmente a nuestros clientes, ¿no? ¿Y cómo lo conseguimos? Pues con los productos, con las bajas comisiones, con las condiciones particulares y sobre todo teniendo clientes contentos Y poniendo el foco en las emociones, ¿verdad? que emitan recomendaciones. De todos los clientes que han entrado a recomendar en el último año, el 47% lo ha hecho con una recomendación de un fan. O sea, tener fans es crecimiento orgánico. Clientes que me recomienden y me traigan nuevos clientes. Y crear me refiero de salida de clientes, porque al final Cliente el muy vinculado. un cliente muy vinculado contigo tiene recelo de irse con otro. Totalmente. Y bueno, esto es lo más relevante que hemos visto en cuanto al sector en el último año. Y bueno, a partir de aquí abrimos turno de preguntas para que pues nos podáis preguntar aquello que estiméis conveniente. Así que estamos a vuestra disposición y muchas gracias. Hola, soy Víctor Hola. Cruzado, no sé si me escucháis. Ahora sí, Víctor. Sí, hola. Yo solo tenía una pregunta con respecto a esta pérdida de vinculación, sobre todo en cierto tipo de clientes que habéis comentado. No sé si estos movimientos que está haciendo, obligando el gobierno, como el defensor del cliente, el mejor trato a los mayores, o esto último que hemos visto de la obligación de la apertura de 2 días en los pueblos, ¿va a ayudar para que estos clientes se queden en un banco u otro? ¿Va a ser todos por igual o al final va a ser un parche? No sé cómo lo valoráis. Depende de la Gracias. gestión que se haga, pero en teoría son iniciativas que apuestan por vincular a los clientes. Bueno, yo diría por vincular o por dejar de desvincularles. Exacto. Porque es verdad que hemos visto que estos estratos o estos targets de clientes ya se están sintiendo excluidos.
y lo que están haciendo es reaccionar. Esos movimientos son la reacción a una sensación emocional de desvinculación de mi banco. Es que yo ya no consigo relacionarme con mi banco como quisiera y protesto. Todo lo que sea intentar mitigar ese malestar, ya sea por las aperturas de determinados horarios en determinadas oficinas, el trato preferente a mayores, etcétera, es positivo. Pero es verdad que el camino emprendido por la banca es clarísimo. Entonces, lo que tiene que hacer es acomodar ese ritmo de transición. Intentar no dejar gente atrás que se sienta excluida, pero el camino lleva hacia un lado. Esto va a hacer que probablemente esos que se sienten excluidos lo estén menos, pero la transición va clarísimamente hacia ese lado y es como, bueno, pues mitigar el dolor y atender a esas demandas sociales que muchas veces pues, necesitan incluso la intervención del gobierno, como bien has dicho, ¿no? Pero no creemos que vaya a ser una fuente de vinculación, sino de frenar la desvinculación y de dar por lo menos una salida a esos clientes que se están sintiendo excluidos del sector. No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta. Damos un minutito y... De todas formas, ya sabéis que a través de EVA podéis, cualquier necesidad adicional que tengáis a lo que hemos visto o bueno, la nota de prensa y cualquier otra información, os la va a hacer llegar ella y cualquier cosa, pues estamos a vuestra disposición. Claro, evidentemente ya os hemos comentado que es el estudio más completo que hay en estos momentos en el sector. Obviamente, por economía de tiempos, en 60 minutos no da tiempo más que a sacar un poquito la pata, ¿no? Pero cualquier cosa adicional que ahí se indica que tenemos, podemos hacer una consulta a través de EVA. Me parece Creo que José que María. José María Peche Hola, Martínez. estoy aquí. ¿Me Hola, escuchan? ¿qué tal, José? Bien, ¿me veis? No sé si me veis, ¿me escucháis? Sí, te vemos perfecto. Vale, muchas gracias. Qué bueno, estoy aquí en un lado de la oficina. Oye, una sola pregunta que quería haceros y es, cuál creéis que son los bancos tradicionales con más posibilidades de tener fugas de clientes y de captación de clientes, por lo que veis en el estudio? Bueno, a ver, aquí ha habido un proceso en el que han influido dos cosas. Uno es que en los últimos años hemos visto dos integraciones, es decir, la integración de CaixaBank Bankia ha provocado pues, que muchos clientes no se sientan conformes con ese proceso de integración y se vayan. De hecho, una de las cosas que nos hemos mostrado es que dentro de CaixaBank y de Unicaja Banco hemos medido la evolución emocional de los que venían de Liberbank o de Unicaja y los que venían de CaixaBank o de Bankia. Clarísimamente, en el caso de CaixaBank, los que siguen muy desvinculados son los clientes de Bankia, que lo están incluso más que el año pasado, cuando estaban en pleno proceso de fusión, con lo cual, bueno, pues hay procesos exógenos a la vinculación emocional que influyen en que los clientes se sientan más o menos conformes con esa vinculación, esa relación con su banco, con lo cual ahí habrá movimiento seguro, sobre todo de clientes que acabarán cambiando, que venían de Bankia y acabarán cambiando CaixaBank por otra opción. Y luego, pues básicamente lo que hemos visto a nivel emocional. La vinculación emocional condiciona la probabilidad de permanencia. Con lo cual, los que están peor en el ranking o los que peor han evolucionado en el último año o en los últimos años son los que más fragilidad tienen a la hora de retener a los clientes. El cliente normalmente en un mercado libre. ¿Sí? A no ser que tengan vocación. Una cosa más, Gonzalo. En el caso de Unicaja, lo que habéis medido con los que vienen de Liberbank, ¿los que están más cabreados son los que vienen de Unicaja? Hay mucha más igualdad, no hay tanta diferencia como hemos visto en el caso de CaixaBank y Bankia. Aquí los que vienen de Liberbank no están tan cabreados, incluso no recuerdo exactamente el dato, pero creo que estaban un poquito peor los que provenían de Unicaja. De todas formas, es que es lo que te digo, yo creo que están más enfadados los que vienen de Unicaja. Te lo confirmo con datos porque tenemos el dato sacado, lo que pasa es que no me lo sé no te preocupes, de memoria, pero claramente en CaixaBank son los que vienen de Bankia y me parece que en el caso de Unicaja Bancos eran los que venían de Unicaja, que los que venían de Liberbank incluso habían incrementado su vinculación con ese proceso de integración. Pero yo ahí te diría también que hay que tener en cuenta cada una de las entidades y su vocación por la vinculación. Porque, por ejemplo, tenemos el caso de Abanca, que también arrastró muchos problemas y tuvo que sacar una nueva marca integrando distintos bancos. Y da la casualidad de que hemos visto cómo ha ido avanzando poquito a poquito por esa vocación con respecto a la vinculación emocional del cliente. Es decir, que por
por el mismo fenómeno podríamos estar pensando que un banco como Abanca hubiera ido a menos y sin embargo ha ido a todo lo contrario por esa vocación del equipo directivo en focalizarse en la vinculación del cliente. Eso es. Perfecto. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias a ti, José María. Me parece que no hay ninguna pregunta más, con lo cual, como han comentado, cualquier duda que os surja a posteriori me la hacéis llegar y la resolvemos. Genial. Pues oye, muchísimas un gracias placer, de verdad. a todos por vuestro tiempo y hasta la próxima. Hasta la próxima. Un abrazo a todos. Que tengáis un día emocionante. Tiene emociones positivas, si puede ser.